Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, miren, ya escribí ahí en la pizarra. ¿Se acuerdan? Pues tuve una falla en el servicio de internet. Me duró 3 horas o algo así. O sea, ya se suspendió la clase. Y pues dejé de estar conectado con ustedes a través de la computadora. Lo hice a través del teléfono y por ahí ya les avisé que me estaba fallando el internet. Y les pedí también que resolvieran el problema por su cuenta. ¿Lo hicieron? Yo la verdad casi no le entendí, profe. Intenté hacerlo, pero no supe. No. Bueno, pues entonces vamos a resolverlo en esta hora. Va a ser pues la última clase del parcial 2, o sea, lo que veamos hoy sería lo que se evaluaría en el parcial 2. Y es importante entender lo de los ciclos, por eso es que voy a regresar de nuevo para terminar el ejercicio. El enunciado dice que un sistema compuesto por un gas monoatómico hace un ciclo como el que se muestra en la gráfica, es decir, va del 1 a 2 por medio de una expansión isobárica, es un proceso isobárico, o sea, pasa de 1 a 2. Vemos que, perdón, sí es una expansión porque si calculamos los volúmenes de gas en la condición 1 y condición 2, vemos que pasa de 24.43 litros a 48, es una expansión. Luego sigue de 2 a 3. Como ven, es un proceso isotérmico, el proceso de 2 a 3. Y el proceso de 3 a 1, vamos a ver cómo lo hace, en qué proceso es, y regresa a sus condiciones originales. El enunciado nos pide que calculemos el trabajo realizado, el calor intercambiado, el cambio en energía interna y el cambio en entalpía en el sistema. Entonces ya ahí en la pizarra tienen la etapa de 1 a 2, la isobárica. La expresión de trabajo para la etapa de 1 a 2 es igual a P por V2 menos V1. Como la presión es constante, por eso es que al integrar se saca la presión y ya nada más queda la integral de V2 menos V1. No conocemos V2 y V1, pero a través de los datos que nos dan y con la ley de los gases ideales podemos calcular el volumen inicial y el volumen final, o sea, el volumen 1 y el volumen 2. Ya están ahí los resultados. Es nada más si no lo calcularon, pues pueden ustedes hacerlo, nada más sustituir los valores de las variables. El número de moles dice que es un mol, R la constante universal, las temperaturas 2 es de 596 Kelvin, la presión 2 y la presión 1 son iguales, porque es un proceso isobárico. Bueno, pues ya haciendo los cálculos, estos dan los volúmenes del gas en la condición 1 y en la condición 2. Si sustituimos esos valores en la ecuación de trabajo, nos da, yo lo tengo en calorías, pero depende del valor de R. Ustedes lo pueden calcular o lo pudieron haber calculado en otras unidades. Entonces, a mí me dio 591.69 calorías. Ese es el trabajo. El cambio de energía interna en el proceso de 1 a 2 es igual a NCB por delta T. El dato dice que es un gas monoatómico ideal. Entonces, ya sabemos la expresión de CB para un gas ideal, que queda nada más en términos de R, la constante de los gases. Y sustituyendo ya los valores de CB nos da 888 calorías como el cambio de energía interna.
Procediendo de la misma manera, pero ahora para la entalpía, el cambio de entalpía en el proceso de 1 a 2 será igual a NCP por delta T. Igual como es el gas monoatómico ideal, el CP es una expresión que queda en términos de R. Sustituyendo y haciendo las operaciones nos queda que el cambio de entalpía de 1 a 2 es de 1480 calorías. Finalmente el calor. Pues es de la primera ley de la termodinámica, la ecuación que hemos venido manejando, sería igual al cambio en energía interna más el trabajo. ¿Por qué es compositivo el trabajo? Pues porque en la expresión primero es la expansión, pero al hacer el despeje ya queda con valor positivo. O sea, en la delta U pues es igual a Q más W. W en expansión es negativo, al pasarlo para el otro lado despejando Q me queda positivo. ¿Alguna pregunta? Profe. Profe, el calor tenemos que tomar como negativo. El trabajo, a ver, Sí, mira, no es. tú tuviste aquí un valor, bueno, es negativo, y la expresión del trabajo es igual a Q más W. W, bueno, lleva un signo negativo, ¿verdad? Si tú despejas Q, es igual a delta U menos W. Así sería el despeje, ¿verdad? Pero W, como esa expansión es negativa, entonces negativo por negativo, Tapia. Sí, profe, o sea que al calcular pues ya el trabajo total sí lo tenemos que tomar como negativo, pues a eso me refería. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cierto, ya quedó, profe. Ok. Entonces voy a borrar esta parte para resolver ahora el proceso de 2 a 3. ¿No hay ninguna pregunta antes de borrar? Profe, yo me confundí la verdad porque en la clase pasada, habíamos resuelto algo y según recuerdo estábamos bien, pero ahorita ya me confundí, entonces, ¿qué es lo que estábamos calculando? Porque también estamos en la etapa isobárica. Sí, en la isobárica es este el procedimiento, o sea, nos está pidiendo para cada etapa el trabajo, el calor, el cambio en energía interna y el cambio en entalpía para cada etapa, pero también nos pide para todo el ciclo. O sea, ya al final vamos a hacer la suma de del trabajo para todos las etapas del ciclo, el calor para todas las etapas, el cambio en energía interna para todas las etapas y el cambio de entalpía para todas las etapas. Ahorita nada más estamos resolviendo para la etapa de 1 a 2. Es así como lo indico en la pizarra. Ok, gracias. Tal vez te confundió pues el hecho de que me empezó a fallar, no así definitivamente, sino que lo hizo, me conectaba, me desconectaba y a lo mejor eso les confundió, pero esto que estoy explicando en este momento es, o sea, lo correcto. Ya, yo toma en cuenta esto. Ok. Entonces vamos a ver la etapa 2. Decía que la etapa 2 es isotérmica, o sea, la etapa de 2 a 3.
qué sabemos que es isotérmica? Pues vean, de 2 a 3 se realiza a temperatura constante. ¿Cómo calculamos el trabajo para un proceso isotérmico? Esta expresión ya la vimos. Ese es para un proceso isotérmico, nada más que cuando la vimos era así, miren, lo trazábamos así la presión y acá el volumen, y decíamos, ah, pues esta es el área bajo la curva, o sea, es la integral, pues, que es esta misma expresión en forma integral. ¿Por qué no se parece en este camino que está de 2 a 3 a este que tengo en la gráfica a la derecha? Ah, porque acá estoy graficando presión contra temperatura y acá es presión contra volumen. Pero es lo mismo. Entonces ya integrando, así calculamos el trabajo. En la etapa de 2 a 3 es igual al número de moles por la constante R por la temperatura por el logaritmo natural de B3 entre B2. ¿Qué datos conocemos? Todos. ¿Seguro? Faltaría el volumen 3, ¿no? Falta el volumen 3. El volumen 2 se calculó en la etapa anterior. El volumen 3 es el que falta, pero ¿hay forma de calcularlo? Pues sí, porque fíjense, en la ley de los gases ideales, el volumen 3 va a ser igual al número de moles por la constante R por la temperatura que se lleva a cabo a una temperatura constante, T2 o T3, como quieran, entre la presión 3. La temperatura 2 es 596 o es igual a la del punto 3. La presión 3 es la de 3 atmósferas. Así es que todo conocemos. ¿Sí? No hay ninguna incógnita ya. Si hago las operaciones, el volumen en 3 es igual a 24.43 litros. Y entonces el trabajo de 2 a 3. Bueno, a ver, fíjense, el volumen 2, yo ya lo borré aquí, no lo tengo. ¿Cuál era el volumen en las condiciones 2? O sea, el volumen 2, Sí, el B2, sí. 48.90, Ajá, 770. 48.90. Y el volumen 3 es de 24.43. Entonces es una compresión, ¿verdad? Es una compresión. Entonces W de 2 a 3 sería igual, ya haciendo los cálculos, 821 calorías. Pero sale negativo. O sea, en las operaciones, así como tengo la ecuación.
En nuestra convención de signos, en una compresión es positivo, así es que aquí debería de llevar es positivo, pues ese trabajo. Así es que debía haber puesto aquí un menos. O sea, para que vaya congruente con nuestro manejo de signos. O sea, como es compresión, los alrededores están haciendo trabajo sobre el sistema. ¿Qué más podemos calcular? Puedo calcular el cambio de energía interna de 2 a 3. Es de 0. ¿Por qué 0, Tapi? Explícale a tus compañeros. Porque es un proceso isotérmico, entonces no hay cambios de... Como no hay cambio de temperatura, pues la energía interna permanece constante. Sí, además lo podríamos ver en esta otra ecuación, fíjense. El cambio de energía interna es igual a N CD por delta T. Como delta T 0, entonces el cambio de energía interna es 0. O sea, como lo dice Tapia, o como estoy poniéndolo aquí también, es correcto. Entonces, para esa etapa de 2 a 3, el cambio de energía interna es 0 porque el proceso es isotérmico. Ahora, el cambio de entalpía de 2 a 3, ¿cuánto valdría? Profesor, Sí, dime. para obtener el 821 usó lo que tiene hasta arriba que dice N por RT por el logaritmo de volumen 3 entre el volumen 2. Sí. Es que me queda muy diferente. ¿Qué valor de R sustituiste? Oh, fue el de 0.08206. Es el de 314 punto y algo. Sí, por eso es posible que por eso te haya quedado diferente. A ver, es un mol por punto 082 por 596. Ah, sí tienes razón. A ver, este es, aquí puse 3. ¿Cuánto te da a ti? Me queda menos 33.90. El trabajo? Ajá, o sea, ya con lo del logaritmo y todo completo. No, fíjense que tengo un error lo estoy consultando aquí de donde yo tengo los ejercicios resueltos. El cálculo del volumen 3 creo que lo tengo también mal, porque la presión que puse 3 es de 2. A ver, por favor, calculen entonces el volumen 3. Creo que no es 2443. Profe, entonces ahí en donde puso presión 3, ¿es presión 2 o cómo? No, es presión 3, pero si ves que acá en la gráfica es 3 atmósferas. Fíjate No, cómo si te... profe, bueno, Es que en la gráfica que usted nos dio de 1 a 2. Ah, de perdón, sí es 1 a 2 cierto, sí es atmósferas. cierto. Sí es cierto. Discúlpenme, ahora ya ando haciéndome bola. Sí es 2. Entonces sí es 2. Y entonces sí es, este volumen sí es 24, como lo tenía, punto 43 litros. A ver, dice Andrea que no le da este valor. ¿Lo checan, por favor, en el trabajo de 2 a 3? Sí, da eso, profe. Pero entonces yo ya no supe cuál es el
el R que debo de usar es el de 8.314 o el que usamos de... Ay, el otro, el que es más chiquito. Profe, Sí, disculpe, a mí sí dime. me da lo mismo que a Jenny, menos 33.9080, pero lo que ahorita ella le está dando son litros atmósfera. Sí, Y Jennifer, ya esa los es la pasamos diferencia. a, Fíjate y ya cómo, los pasamos a joules, da menos 3435.73. sí, como Nomás, dice, yo usé la misma constante que usó ella. sí, mira, como dice Campuzano, y es cierto, Andrea, yo la R que estoy utilizando en mi solución está en calorías sobre mol Kelvin. Tú la estás utilizando en litros atmósfera sobre mol Kelvin. Por eso no te da. Pero si usas la R de 1.987 calorías sobre mol Kelvin, sí te da este número. Así como dice Campuzano también, todo depende del valor de la R que uses. La R es la clave. Entonces, ¿qué R estoy utilizando yo? Es 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. Si se sustituye esta R aquí, entonces sí da, perdón, en el trabajo es acá en menos NRT, sí da 821 calorías. ¿Que te va a dar un resultado diferente a ti? Sí, depende de R. O así como Campuzano que utilizó, también da un valor diferente. Ok, gracias. Usando los factores de conversión ya podrías llegar a hacer las equivalencias entre los trabajos. Bueno, el cambio de energía interna decíamos que es cero, porque es un proceso isotérmico. El cambio de entalpía, el cambio de entalpía lo calcularíamos con esta ecuación. Nada más ahora usando el CP. ¿Hay cambio de temperatura? No, Entonces, al no haber cambio de temperatura, el delta T vale cero. Por lo tanto, delta H, el cambio de entalpía en ese proceso de 2 a 3, pues también es cero. Nos queda ya nada más calcular el calor. Y Q, bueno, delta U de 2 a 3 es igual a Q más W. Esta ecuacióncita es la que es confusa. Como el trabajo, yo ya desde antes le puse que es una compresión y como le puse positivo, así como está, tengo que sustituirla en la ecuación. Entonces voy a despejar. Bueno, este es de 2 a 3. De 2 a 3. De 2 a 3. Entonces, Q de 2 a 3 va a ser igual a delta U de 2 a 3 menos W.
Este delta U vale 0. Ya lo vimos arriba. Entonces Q de 2 a 3 es igual al trabajo, pero con signo contrario. Es decir, yo dije que era 821, entonces Q va a ser menos 821 calorías, así como en las unidades que lo vengo manejando. ¿Preguntas? Los dejo un minutito en lo que reflexiono. Profe, Sí, los escucho. ¿me podría ayudar a comprender algo? Lo que pasa es que no logro entender cómo identifica qué R usar en cada caso. ¿Qué reusar? Mira, el criterio que yo les he venido diciendo que usen para R es que traten de usar las unidades del sistema internacional. Yo aquí rompo esa regla porque estoy utilizando una R en calorías. Entonces debería de usarlo en joules, pero esto fácil, ¿en qué unidades lo tienes tú? El trabajo. Pues es que lo que pude resolver la clase pasada estaba usando la de litro por atmósfera sobre Kelvin mol y como el resultado me quedaba en atmósferas litro, lo convertí a joules después, o sea, lo multipliqué por 101.325, si no me equivoco. Mira, Me- la recomendación sería que R la manejaras en joules sobre mol Kelvin. Y creo que R es 831 en este caso. R es igual a 8.31, si mal no recuerdo. Esa sería la que se recomendaría. Pero mira, si vas a países, suponiendo que ejercieras tu función como ingeniera en Estados Unidos o Inglaterra o en la India, allá más están acostumbrados a manejar unidades de energía como BTUs, aunque ya están tendiendo a cambiar a Sistema Internacional de Unidades. Y en los libros también se manejan de las R's o las unidades de energía en las unidades que te he dicho, en joules, en calorías, en BTUs, en litros atmósfera. Así es que tiene que uno desarrollar capacidad para hacer las conversiones que sean necesarias. Entonces, sería preferente que fuera esta R entonces, pero eso no quiere decir que no desarrolle la habilidad de hacer conversión de unidades.
Ok. Voy a borrar entonces esto y para seguir con la etapa de 3-1. Y por cierto, pues también yo cuando les planteo un ejercicio para un examen, pues generalmente lo que hago es que les digo en qué unidades quiero el resultado. Entonces ahí ya ustedes trabajarán en las variables con las unidades que quieran, pero al final me tienen que dar el resultado en las unidades que les pido. ¿Por qué? Porque yo así de manera rápida me doy cuenta si el resultado está correcto. Y ya no los limito para usar las variables de R, las que ustedes más fácilmente se acomoden. Yo no les digo, usa esta R, usen la que se acomoden, pero el resultado sí ya se los pido, por ejemplo, en joules. Ustedes tendrán que hacer lo que sea necesario para resolverlo y que el resultado sea correcto. Etapa de 3-1. De 3-1. La presión es diferente. Entonces no es un proceso isobárico, porque en 3 la presión es 2, en 1 la presión es 1 atmósfera. Las temperaturas. Son diferentes, ¿verdad? En 3 es de 596, en 1 es de 298. Vean los volúmenes. Volumen 3 y volumen 1. Díganme cuáles son los volúmenes. Son los mismos. 24. Sí. 24 punto. Entonces, ¿qué tipo de proceso se está llevando a cabo? Isocórico. Ajá, proceso isocórico. No es fácil verlo así como lo veníamos haciendo en las gráficas de P versus B, pero sí se puede entender ya haciendo la comparación de los volúmenes. O sea, entonces es un proceso isocórico. Es isocórico a volumen constante. ¿Se hace trabajo? No. No, ¿verdad? O sea, el W de 3-1 es 0. ¿Por qué? Porque no hay cambio de volumen. A ver, vamos, el delta U de 3-1 es igual a N CB por delta T. Es un gas monoatómico, así es que sabemos CB. El dato del enunciado dice el número de moles. La diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la temperatura en 3? 596. ¿Ok? Y en 1, 298. sí, entonces ya sustituyendo, N y el CB y el delta T, nos da menos 888 calorías. ¿Por qué sale ese número? Ah, es que el CB, fíjense que el CB para un gas monoatómico es igual a 3 medios de R. ¿De dónde salen las calorías? Ah, pues porque estoy usando R en calorías sobre mol Kelvin.
Por eso es que sale acá el resultado en calorías. O sea, si ustedes usan R como 1.987 calorías sobre mol Kelvin, les da este resultado. El cambio de entalpía en ese proceso de 3 a 1 es igual a NCP por delta T. El CP para un gas ideal es igual a 5 medios de R, o sea, CP es igual a 5 medios gas monoatómico ideal. Entonces, sustituyendo este CP acá en esta ecuación, ya nada más nos queda en términos de N, R y delta T. Y sustituyendo, y si R lo sustituimos en calorías mol Kelvin, nos da que el cambio de entalpía es menos 1480 calorías. ¿Qué nos falta? Calcular el calor nada más, ¿sí? Y esto ya es bien sencillo. No hay trabajo, entonces delta U, la primera ley de la termodinámica, de 3 a 1 va a ser igual al trabajo. Perdón, sí, trabajo. Bueno, primero Q. Q de 3 a 1 más el trabajo de 3 a 1. Pero como es un proceso isocórico, el trabajo vale 0. Entonces delta U de 3 a 1 es igual al calor. Delta U ya vimos es menos 888, entonces Q de 3 a 1 va a ser igual a menos 888 calorías. Y con el proceso que... Profe. Sí, Campuzano. Disculpe, ¿me Sí, podría dime. explicar por qué delta U es negativa? A ver, delta U NCB. Es que si sustituyes el delta T, Campuzano, fíjate, delta T es la temperatura final, que es 298. Y la temperatura inicial es en 3, vale 596. O sea, si sustituyes aquí delta T, sería temperatura final 298. Menos 596, que es la temperatura inicial cuando empezamos el proceso de 3 a 1. Esto te da negativo. Por eso te aparece el negativo en el delta U. Va, profe, gracias, es que me había confundido. Ahí yo los había puesto al revés. Ya, gracias, profe. No, siempre es condición final menos condición inicial. Entonces ya hicimos los cálculos para las 3 etapas. Antes de borrar esto, ¿hay alguna pregunta? No, profe, ninguna. Y entonces ahora voy ¿qué nos falta hacer? La última pregunta es el trabajo del ciclo total, o sea, los 3 etapas, el cambio de energía interna del ciclo
la cambian en el tampía interna del ciclo. Y el Q del ciclo. Entonces el W del ciclo, o sea, el trabajo neto del ciclo sería el trabajo en la etapa de 1 a 2 más el trabajo en la etapa de 2 a 3 más el trabajo en la etapa de 3 a 1. Si ustedes revisan sus datos, lo que se calculó, tengo 591 para W de 1 a 2. Menos 821 de 2 a 3 y 0 para W de 3 a 1. ¿Estoy correcto? Profe, ¿qué no el trabajo de 1 a 2 era negativo? Ah, pues sí es cierto. A ver. ¿Por qué es expansión? Porque es expansión. Tienes razón. Sí, entonces con la convención de signos, de 1 a 2 es expansión. Entonces debe ser negativo. En la de 2 a 3 se está comprimiendo, es positivo. Tienes razón. Entonces no están todos dormidos. De 1 a 2 es una expansión, se aumenta el volumen. De 2 a 3 es una compresión. Vean los cambios de volúmenes que hay. Entonces esto nos da, ¿cuánto nos da el resultado? Me quedó 230 calorías. 230 calorías. O sea que ese sistema, al hacer ese ciclo, está entregando trabajo sobre los alrededores, está haciendo trabajo en los alrededores. Cambio de energía interna del ciclo, pues es igual a delta de U de 1 a 2 más delta de U de 2 a 3 más delta de U de 3 a 1. Delta de 1, U de 1 a 2 nos dio un resultado de 888. Lo voy a poner con otro color. 888, delta de 1 a 2. De 2 a 3, como el proceso isotérmico de 2 a 3 vale 0. Y de 3 a 1 es el que acabamos de calcular, donde preguntaba que por qué salía negativo Campuzano. Es menos 880. Bueno, hay unos errorcitos por aquí, pero si ustedes suman 881 menos 880, esto prácticamente da 0. Debería de dar 0. Entonces, el cambio de energía interna en el ciclo 0 es un proceso isotérmico, es un proceso cíclico. O sea, va hacia el ciclo y regresa a su condición original. No cambia la temperatura. O sea, al regresar a su ciclo, Profe, no cambia la temperatura. Entonces, delta U debe de ser 0. No cambia la energía interna. profe, ¿qué no era 888 en todos? Ah,
Sí, el Cierto. primero era negativo, el positivo y el segundo era el negativo. Sí, sí, tienes razón, pues. Qué bueno, Rodolfo, que no estés durmiéndote. 888, 888. Bueno, y eso me da que un positivo más un negativo es cero. O sea, no hay cambio de energía interna en el sistema. Les decía que eso es algo así equivalente como desarrollar un trabajo o ir al gimnasio y hacer una hora en la bicicleta estacionaria o en el equipo que ustedes quieran y gastan 400 calorías, pero después ingieren 400 calorías en algún alimento. Neto, el cambio de energía interna es cero. Así este sistema, lo que es el gas, que es el sistema de trabajo, no cambia su energía interna. Sí hace trabajo, pero no va a ser gratuito ese trabajo que va a hacer. Lo vamos a ver en el trabajo, en el calor. Bueno, el delta H del ciclo. Si ustedes hay alguna pregunta, háganlo. Pues los deltas H también se suman en cada etapa, de 3 a 1. Delta H de 1 a 2. A ver, delta H1, 1480 positivo. 1480 positivo. Delta H de 2 a 3. 0. 0 porque es isotérmico. Y delta H de 3 a 1. Es 1480. Negativo. Negativo, 1480. Entonces también es el cambio en entalpía del ciclo es 0. Y el trabajo, y el calor, intercambio de calor, entonces va a ser Q de 1 a 2 más Q de 2 a 3 más Q de 3 a 1. Bueno, ¿qué resultados tenemos? Es 1480 el primero, menos 820 el segundo, y menos 888 el tercero. A ver si estoy bien de signos. Me queda 1412. Ay, sí, se me hace que no. A ver, revisa bien Ahí los me queda menos 230. menos 230, sí. Menos ¿El 230. 820 es negativo? Menos 820 es negativo, menos 888 también es negativo. Ok. Entonces no hubo cambio en energía interna, no hubo cambio en entalpía del gas, o del sistema, pero fíjense cómo si el sistema hizo trabajo, pero no lo hizo gratuito, porque se le tuvo que suministrar calor.
Fíjense cómo el calor en el ciclo es en magnitud igual al trabajo en el ciclo. Entonces, el trabajo que hizo el sistema sobre los alrededores, pues lo tomó a expensas de calor que de los alrededores se suministró al sistema. Y esta es la solución entonces para ese proceso cíclico. En los procesos en termodinámica se analizan mucho los ciclos. Por eso quise terminar el ejercicio, porque vamos a hablar, por ejemplo, de un ciclo ideal que se llama el ciclo de Carnot, que es la introducción a comprender la segunda ley de la termodinámica. Son las 9:59, ya no nos da más tiempo más que decir que, pues gracias por su atención. Entonces, revísenlo por favor, porque es posible que plantee un ejercicio en la evaluación parecida, y es que es importante que entiendan varios conceptos de los que están aquí, que son base para entender la segunda ley de la termodinámica. ¿Preguntas, muchachos, antes de retirarnos? Profe, el Q del ciclo sí es negativo, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver. Perdón, Yadira. Ah, que si la energía queda al final como negativa. No, el cambio de energía interna y de la entalpía son cero. Ah, ok. Sí. Bueno, pues que pasen buen día. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.